Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Aquí estamos una semana más por el amor y la misericordia del Señor que nos permite una vez más a través de estos medios de las redes sociales estar compartiendo con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios con nuestro estudio Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Sean todos bienvenidos. Bueno, qué bendición, Claudia, y todos sean bienvenidos. Qué bueno saludarles. Bueno, antes de iniciar con este espectacular tema que hoy vamos a estar viendo sobre la deidad de Cristo, su divinidad, que es una de las doctrinas principales en las cuales tenemos que estar muy fortalecidos y obviamente tener ese sustento bíblico. Claudia, pero entonces la invitación es para todos, para que nos sigan en las redes sociales, síganos en Facebook, en el canal de YouTube, en Instagram también, denle like a la manito, denle también clic en la campanita y obviamente se pueden suscribir si todavía no lo ha hecho en el canal de YouTube. Y también queremos anunciar la línea de WhatsApp. Tenemos una línea de WhatsApp que aparece acá en la pantalla. Esa línea está creada únicamente, Claudia, para motivos de oración. Amén. Si tienes motivo de oración, escríbanos en este WhatsApp, que obviamente en nuestro devocional, en nuestro tiempo de oración, estaremos intercediendo y clamando a Dios por esos motivos. Así Muy bien, entonces damos inicio e iniciemos con oración. Amén. Bueno, vamos a orar primero para que el Señor se glorifique en este estudio, en este tiempo. Clamamos por la presencia de su Santo Amén. Espíritu, pero también oremos por las personas que durante esta semana también pidieron oración. Señor, en este día queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre, darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Darte gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, este tiempo, Señor, que tú nos permites acercarnos a tu palabra, conocer más acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro, tú eres quien nos enseña y quien nos lleva a toda verdad. Gracias por estar aquí, ponemos a tu disposición nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para que sea sembrada tu palabra y podamos así ser oidores Amén. y hacedores de ella. Señor, en tus manos ponemos las personas que se han comunicado, que han enviado sus mensajes, Señor, Amén. pidiendo oración. Oramos por cada una de ellas y con nombre propio. Hoy las presentamos delante de ti. Hay personas que piden, Señor, por sus familias que aún no han sido convertidas. Hoy, Señor, oramos para que les afirmes, les ayudes, para que les atraigas a ti con esos lazos de amor y esos lazos de misericordia. Amén. Por esas personas que están pidiendo esa sanidad física, Señor, de sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, toda artritis, todo dolor en los huesos, Amén, se desaparece en el nombre de Jesús. Declaramos que hay sanidad en ese sistema óseo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, que todo dolor se lleva cautivo ahora mismo a la obediencia a Cristo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que ese sistema, Señor, inmune, ese sistema de defensas sea rehabilitado ahora. En el nombre Amén. poderoso de Jesús te pedimos, Padre, que esa anemia desaparezca. Te pedimos, Señor, que seas tú quitando toda ansiedad, toda carga, todo peso que el enemigo quiere venir a traer a las personas. Declaramos Amén. sanidad, libertad y declaramos, Señor, que tú estás con cada persona, Señor, allí tocándolos y el fuego de tu Espíritu desciende y trae esa sanidad sobre estos cuerpos. En el nombre poderoso Amén. de Jesús. Amén y amén. Bueno, Claudia, y también queremos dar un saludo muy especial a aquellas personas que se encuentran y se han venido conectando y haciendo sus estudios en otros países. Así es. En países como en Estados Unidos, un saludo muy especial, en México,
República Dominicana, Perú, en Ecuador, también hay personas que están haciendo este estudio, y este es uno de los objetivos, Claudia. Amén. Capacitar y entrenar a la iglesia del Señor independientemente de donde se encuentren, independientemente de la denominación que pertenezcan. La idea es fortalecer en doctrina, capacitarlos, tener un entrenamiento para que estemos listos para lo que venga. Amén. Entonces, desde acá, desde Devocionales Fuego de Dios, a todas estas personas que nos siguen por nuestras redes, les enviamos un fuerte abrazo. Les amamos en el amor de Cristo, aún sin conocernos, pero estamos aquí preparando estos mensajes con mucho amor para que ustedes sean edificados. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar con el tema que tenemos hoy, hermoso, y es acerca de la deidad o divinidad de nuestro Señor Jesús. El término deidad o divinidad quiere decir que es la naturaleza o la esencia de Dios. Es esa omnipotencia de Dios, esa absoluta soberanía. Cuando hablamos de deidad o cuando hablamos de divinidad, acerca de nuestro Señor Jesús, estamos afirmando que Jesús es Dios y que no nos cabe ninguna duda al respecto, porque la palabra así nos lo enseña, ¿sí? Él es ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores, y nos afirmamos en Él porque Él es el Todopoderoso. Claudia, aquí entra un tema sobre la naturaleza de Jesús. Entonces íbamos a estar viendo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús es Dios. Amén. Y vamos a leer la primera cita, Claudia, hay muchas citas para que te prepara allí la Biblia, en Juan 1:1. Y dice, y la vimos la vez pasada, la clase pasada, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí vemos que el verbo hace referencia a la palabra, hace referencia a Jesús, porque obviamente Jesús, el nombre de Jesús se da cuando se hace hombre. El nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús toma nombre, entonces cuando ya tiene carne, cuando ya es hecho hombre, pero él es el verbo, la palabra. Y dice, y el verbo era Dios. Clarito. Y con D mayúscula. Así es. No con D minúscula, como aparece en la versión Nuevo Mundo, o era un Dios que le agregaron en esa versión un artículo y una D minúscula. En la Biblia habla de Dios con D minúscula cuando hace referencia a Satanás o dioses falsos. O dioses falsos, pero la D mayúscula es clave y Jesús es Dios, es decir, que tiene toda esa deidad y toda esa sustancia, esa esencia, esa naturaleza, todo lo que estabas explicando, Claudia. Así es. Otra cita que nos confirma que Jesús es Dios, en Juan 20, 28 y 29 nos dice la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire esta expresión que sale, esta afirmación que sale de Tomás cuando ve a Jesús ya resucitado. Le dice, Señor mío y Dios mío. Lo declara como Dios, y ese Dios, como decías Andrés, está con D mayúscula, porque Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y no es como una exclamación cuando uno dice, ¡ay, Dios mío! No, Él se postró y lo adoró y le dijo, Dios, Señor y Dios mío. Y también el título Señor también es muy importante allí. Sí. Entonces, Señor y Dios mío. Amén. Muy clave. También en la carta de Romanos 9, versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y está hablando de Cristo y dice, el cual es Dios. Así es, también clarito, Pablo no tenía ningún problema con declarar esto, y recordemos que Pablo fue un hombre que se le dio esta tremenda revelación, que aún no conoció a Jesús personalmente cuando estaba aquí en la tierra, pero que recibe su llamado directamente de él, y él no tiene ninguna objeción, no tiene ninguna duda de decir nuestro Dios, ¿cierto? También en Tito
el mismo Pablo en Tito 2:13, Pablo también dice, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más lo confirma, no, sin que podíamos decir, sin ningún temor, con esa convicción, así seguridad. Es, nuestro gran Dios, ¿cierto? Muy bien, y leamos la última cita, Andrés. Y eso que hay más, pero bueno, estas son unas básicas. Están Judas 25, sabemos que Judas no más tiene un solo capítulo, entonces el versículo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y autoridad, ahora y por todos los siglos, amén. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sí. Y si vemos que son diferentes autores quien lo llaman Dios, ¿cierto? Sí. Vemos a Judas, vemos a Pablo en sus cartas, vemos los evangelistas, entonces no hay duda, y por la palabra vemos que Jesús es Dios. Y ahora vamos a mirar otras características de Jesús como Dios que nos confirman de que no hay duda de que nuestro Señor Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Eso se llaman evidencias. Evidencias internas de la misma palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? La deidad de Cristo es más que una de las grandes doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Para nosotros como hijos de Dios debe ser un hecho y una realidad en nuestra vida. Jamás poner en duda esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y vemos aquí en Marcos 14, Jesús está acusado en su juicio delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto está en Marcos 14, versículos 61 y 62. Y tremenda esa pregunta que le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y él dice, yo soy. Yo soy, y usa su título, uno de sus títulos, su nombre, yo soy, el mismo nombre con el que el pueblo de Israel conoció a Dios cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto, y aquí lo usa y dice, yo soy, y me van a ver, y van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y ahí, cuando él dice eso, está haciendo una referencia a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Sí. Para que lo busques allí en casa, que cuando Jesús da esa respuesta se está apoyando en esta cita que encontramos en el libro de Daniel. Muy bien, entonces vamos a mirar ahora la necesidad de su divinidad. ¿Por qué necesitábamos que Jesús fuera Dios? ¿Cierto? Vamos a mirar por qué. En el plan divino de salvación era necesario, era absolutamente esencial que el mediador fuera verdaderamente Dios. Y esto era necesario, ¿por qué? Vamos a ver algunas razones. Primero, porque se debía presentar un sacrificio de un infinito valor y diera obediencia a la ley de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había justo, ni uno. No había uno. ¿Sí? Quien de Dios o Dios Padre del cielo mirara y dijera, este está como candidato para hacer ese sacrificio, pero no se encontró ninguno. Ningún ser humano podía cumplir con esa demanda que Dios hacía para poder borrar, eliminar completamente el pecado de la humanidad. Solo Jesús, Dios hecho hombre, podía hacer un sacrificio de tan invaluable valor como lo hizo en esa cruz del Calvario. Dinos la segunda, Andrés. Bueno, y adicionalmente, Claudia, porque debía soportar la ira de Dios y con propósito redentor. Sí. Como decías al principio, el ser humano no cumplía y tampoco iba a soportar esa ira del Dios y con ese propósito redentor. Es decir, librar a otros de esa maldición de la ley.
era la segunda necesidad de que obviamente fuera a través de Jesús. Que el mismo Dios que tomó forma humana, Sí. se hizo semejante, como vimos en la clase pasada, se tomó forma e igual a los hombres, entonces era la única persona, como aquel cordero inmolado, Sin puro, mancha. sin mancha, por eso es llamado el cordero que quita el pecado del Amén. mundo, así lo llama el Juan. Entonces, el cordero del sacrificio del Antiguo Testamento, como estamos viendo la vez pasada, los tipos, era tipo de Jesús. Así es. Entonces eran corderos, no podían ser ni tuertos, ni cruzados, tenían que ser de raza, Sí. Manchas. sin manchas, con las paticas completas, Así es. tenían que ser perfectos. Perfecto. Entonces la única persona perfecta, el único que cumplía con ser el cordero, el redentor, era Jesús. Así es, muy bien. Vamos a mirar ahora los atributos divinos de Jesús, ¿cierto? La palabra atributo significa, según el diccionario, que es cada una de las cualidades de un ser. No sería correcto decir que la persona del mediador es solamente humana y nada más, porque Cristo posee todos los atributos que corresponden solo a Dios, ¿sí? Y vamos a mirarlo. Primero, eternidad. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1, lo leímos ahora, Sí. dice que en el principio era el verbo y que el verbo era Dios y que el verbo estaba con Dios, ¿cierto? Y si estaba con Dios desde ese principio, aún desde antes de que existiera todo esto, es porque Él es eterno y no tuvo ni principio ni fin. Recordamos otra de las citas que está en Miqueas, también cuando nos decía Miqueas que sus salidas son desde los días de la eternidad y hasta la eternidad. Sí. Entonces Jesús no tuvo un principio ni fin porque Él es Dios, es eterno, pero en su humanidad, obvio, tuvo un inicio, que fue cuando se engendró por obra del Espíritu en el vientre de María. Pero Jesús es Dios. ¿Nos quiere leer otra cita, Andrés? La tengo en Juan 8:58 y dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Y el título de en este capítulo tiene un subtítulo que dice la preexistencia de Cristo. Y ahí es cuando Jesús les dice a los fariseos que Él ya existía antes de Abraham. Y le dicen, pero si usted no tiene ni 50 años, ¿cómo que conoces a Abraham? Y es porque ya Él existía y Él es Dios, Él es Dios creador. En Juan 17:5 también nos dice, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es otra cita que nos habla de esa eternidad de nuestro Señor Jesús. ¿Tienes otra? Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así es, y hay algo clave acá, y es una pregunta que nos podemos hacer para afirmar este primer atributo de Jesús, que es la eternidad, ¿cierto? ¿Cómo podría ser el Salvador de la humanidad? ¿Cómo podría ser Él esa fuente de vida eterna si Él mismo no fuera eterno? Sería ilógico que Él ofreciera eternidad a nosotros seres humanos si Él mismo no fuera eterno, ¿cierto? Entonces es una pregunta clave para hablar acerca de eso. Vamos para el segundo atributo, que es inmutabilidad, que quiere decir que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Vamos a leer, ese está en Hebreos 13:8. ¿Cuál tienes, Andrés? Leamos Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 es la que dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos es el de los mismo siglos. Ayer y hoy por los siglos de los Amén. siglos. Y en Hebreos 1:11 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
y como un manto los enrollarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo. Amén. Aquí vemos entonces la inmutabilidad, que quiere decir que Jesús no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Él va a ser el mismo. Él no cambia de pensamientos como nosotros, ¿cierto? Él siempre va a ser el mismo. Su amor permanece para siempre. Muy bien, vamos a ver. Y también vemos, a ver, aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento, en Hebreos, hace referencia de Jesús. Sí. Y es una cualidad divina, la inmutabilidad. Pero si vemos también en Malaquías 3:6, que dice, porque yo Jehová no cambio. Entonces vemos que si Jehová, nuestro Dios Padre, no cambia, y siendo Dios, y Jesús, que también dicen que no cambia, entonces que yo soy el mismo ayer, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso significa que eso es una cualidad divina. Por lo tanto, la eternidad y la inmutabilidad, o sea, que no cambian, Jesús es Dios. Amén. Entonces, eso es claro. Eso es claro. Entonces, en el Antiguo Testamento dice, porque yo Jehová no cambio, Malaquías 3:6, y en el Nuevo Testamento en Hebreos 13:8. Entonces, eso compagina. Muy bien. Vamos ahora al tercer atributo de Jesús como Dios, y es la omnipotencia, que quiere decir que todo lo puede. Que vamos a mirar aquí que Jesús manifestó su poder sobre ¿qué? Jesús manifestó su poder sobre las enfermedades, manifestó su poder sobre la muerte, manifestó su poder sobre la naturaleza. Jesús manifestó su poder sobre el enemigo, sobre los demonios, y manifestó su poder por sobre todas las cosas, ¿cierto? Vamos a mirar algunas citas, al menos una de cada uno de los que acabamos de decir. En Juan 10, 17 y 18 dice, Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire el poder que Jesús tenía, y esta cita es una de las citas que más llaman mi atención, porque Jesús dice, nadie me está quitando la vida, yo mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta cita es tremenda y profunda, porque Jesús con esto también nos quiere decir, ni siquiera los judíos van a venir contra mí a hacerme algo que yo ya no sepa y que yo estoy permitiendo que pase con mi vida, ¿sí? Yo tengo poder para poner mi vida, pero también tengo el mismo poder para volverla a tomar. Es hermoso. Vamos a mirar cuando Jesús manifestó su poder sobre las enfermedades. Tengo Lucas 4:38 y dice, se levantó y saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba aquejada de una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre ella e increpó a la fiebre, y ésta la dejó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Aquí vemos solo uno de los tantos milagros de sanidades que hizo Jesús, ese poder sobre la enfermedad. Solo una cita, pero ustedes en los evangelios encuentran muchas citas que nos afirman. La mujer que tocó el manto de Jesús y fue sana del sangrado abundante. Los leprosos que sanó, los ciegos que sanó, los paralíticos que sanó. Hay cantidad. La mujer encorvada. Pues son muchas las citas y muchos los testimonios y muchas las evidencias que declara la Biblia de tantas sanidades que hizo el Señor. Fueron muchísimas. Cuando nos dice que manifestó su poder sobre la muerte, recordemos que Jesús hizo 3 resurrecciones. 1, resucitó a Lázaro, 2, a la hija de Jairo, y 3, resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Ese poder sobre la muerte. Aquí vamos a leer, por ejemplo, Lucas 7:14, nos dice, y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí vemos que nos están narrando el evangelio acerca
de cuando resucita al hijo de la viuda de Naín. Y es que la resurrección más conocida es la de Lázaro, pero como cuentas, Claudia, la Biblia testifica de esas 3 resurrecciones. Amén. Entonces, gloria a Dios. Y él mismo resucita. Y amén, la 4. Él mismo resucita, y de una manera diferente, porque estas 3 personas que Jesús resucita vuelven a morir. Jesús resucitó y vive para siempre. Amén. Amén. Muy bien, vamos a mirar el poder sobre la naturaleza. Mateo 8, 27, 26 y 27. Mateo 8, 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Es cuando estaba en la gran tempestad, que Jesús estaba como en la popa del barco, dormía, se levantó esa gran tempestad, y los discípulos estaban todos temerosos, muertos de miedo. Señor, despiértate. Y él lo reprendió por su poca fe y calmó el viento y al mar. Amén. Entonces miremos el poder sobre la naturaleza, eso se llama la omnipotencia. Así es. Y también poder sobre los demonios. Y también hay muchos versículos, pasajes que nos hablan cuando Jesús reprendía los demonios. Vamos a mirar Mateo 8, 16. Dice la palabra de Dios: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Estas eran algunas citas entonces que nos confirman acerca de esa omnipotencia de nuestro Señor Jesús. Ahora pasemos al cuarto atributo, que es la omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe. Y en varios pasajes del Antiguo Testamento se descubre que la omnisciencia es una característica exclusiva de Dios, ¿cierto? Que el único que puede conocer ese íntimo pensamiento, el único que puede conocer lo que hay en nuestro corazón, solo es Dios. Ni siquiera la persona más cercana a nosotros puede imaginar que nosotros estamos pensando, que nosotros estamos ahí trabajando en nuestra mente. Dios sí lo sabe, hasta el más íntimo pensamiento, hasta la más pequeña intención del corazón, Él la conoce. Pero vamos a ver que Jesús tiene este atributo divino, lo tiene. Vamos a mirar una de las citas donde lo podemos confirmar. Yo tengo Mateo 9, versículos 1 al 4, y es la historia cuando bajan al paralítico del techo, y Jesús dice, voy a leer el 9:4. Sí. Y Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y en el 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué estáis cavilando maldades en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces, aquí vemos la omnisciencia de Jesús. Conocía los pensamientos de esos escribas. Entonces, y le dice, ¿por qué estás pensando y estás cavilando de esta manera? Tremendo. Así es. Y en Lucas 6:8 también nos dice: mas él conocía los pensamientos de ellos, y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en medio. Es otro pasaje, otro episodio diferente. Aquí es con el hombre de la mano seca, porque lo sanan día de reposo, y ellos empiezan también a cavilar en su corazón, en su mente, y él conocía los pensamientos, y les dice que le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Así de sencillo. Esos son esos atributos que le corresponden solo a Dios, pero que los vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos para la omnipresencia, que quiere decir que está presente en todo lugar.
¿sí? Cuando Jesús estuvo en su cuerpo, obviamente su cuerpo lo limitaba a estar en todo lugar. Él tenía que estar un día acá, caminar, ir a otra ciudad, pero ahora él tiene ya este atributo, porque dice en Mateo 18:20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Amén. Claudia, es que, Jesús siempre ha tenido ese atributo, la omnipresencia. Él está en todas partes, ¿sí? Obviamente cuando se encarnó, obviamente el cuerpo lo limitaba. Entonces, por eso decimos, la única persona que ha existido en este mundo, que ha tenido 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, se llama Jesús. Eso se llama la unión hipostática. La única persona que ha tenido las 2 naturalezas, humana y divina, Jesús. 100% hombre, 100% Dios. Amén. Entonces, por eso cuando Él estaba encarnado en el cuerpo, Él no podía, por su cuerpo, no podía estar obviamente en otro lugar al mismo tiempo, pero sí conocía, sí sabía lo que estaba pasando por la omnisciencia. Así es. Pero cuando ya Jesús murió y resucitó, ya obviamente nos congregamos en el nombre de Jesús y Jesús va a estar allí en toda parte. Amén. En todo lugar. Así es. Entonces ese es el poder y la omnipresencia de Jesús. Amén. También otro atributo divino es la santidad. ¿Y qué podemos decir? El mismo Señor Jesús dijo: no tienen nada de qué acusarme, le decía a los fariseos, ¿cierto? Y también en Hechos, en el capítulo 4, el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, contra tu santo Hijo. Jesús fue completamente santo, sin mancha. Amén. Él llevó nuestro pecado, y si así no hubiera sido, pues no hubiera podido presentar este sacrificio. Pero no nos cabe la menor duda de que Jesús fue santo en toda su vida terrenal. No cometió pecado. Dice la palabra que el que no cometió y no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Él fue tentado en todas las cosas. Sí. Él fue tentado en todo, mas sin embargo se mantuvo. Y porque el ser tentado no significa que pecó. Ajá. Todos somos tentados y tomamos la decisión si pecamos o no. Entonces yo soy tentado de coger una moneda que se le cayó a una persona, un billete, soy tentado. Pero si lo cojo y me lo llevo para mí, ya pequé. Pero fui tentado y digo: no, Jesús no pecó. Amén. Entonces ni de pensamiento, ni de palabra, ni de por obra, nada. Jesús no pecó y se mantuvo santo. El último atributo que tenemos es que es sustentador. Dice en Hebreos 1:3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es sustentador, ¿cierto? Como creador, también sustenta toda su creación. Amén. Muy bien. Vamos a mirar ahora que Jesús ejercitó actividades divinas. ¿Como cuáles? Vamos a estudiarlas. El Nuevo Testamento atribuye a nuestro Señor Jesús actividades propias de Dios, actividades que solo Dios podía realizar. Por ejemplo, crear el universo. Y en Juan 1:3, ¿qué nos dice Andrés? Claudia, es que muchas personas piensan que el creador, y nomás hacen referencia a Dios Padre, pero siendo que en la creación estuvieron los 3. Así es. Entonces vamos a leer Juan 1:3, que dice: todas las cosas por medio de Él están hablando de Jesús. Sí. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es. Acá vemos entonces claro cómo nos hablan de que Él participó de esa creación y por tanto Él también es creador. Amén. Y Él conserva lo creado. Es otra, como estamos hablando acá, de que es otra de las
atributos o de los actividades, más bien atributos no, sino de las actividades divinas, y es conservar lo creado. En Colosenses, el capítulo 1, el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él conserva, cuida, protege de todo lo creado. Claudia, y por eso en esa misma cita de Colosenses habla que Él fue el primogénito de la creación. Ahorita, como volviendo en cuanto a la creación, me llega esta cita: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las invisibles, las visibles, todo. Entonces vemos que Él fue creador, Jesús fue creador y conserva lo creado. Amén. Entonces, por medio de Él todas las cosas subsisten. Así es. El otro punto, Claudia, es que otra actividad divina es que salva lo perdido. Amén. Así ¿Quién es. más sino Dios desea que todas las personas se salven, que todas las personas volvamos a sus caminos, a su propósito? Y Jesús, siendo Dios, obviamente desea salvar lo perdido y lo hizo. Así Él hizo es. su obra. Por ejemplo, tenemos cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y si nosotros vemos también Mateo 1:21 tengo yo, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, Yeshua, significa el Salvador. Mira que esa promesa está dada aún desde el anuncio de su nacimiento, ¿cierto? Que Él venía con un propósito y era salvar la humanidad. Muy bien. Otra actividad divina de Jesús es que Él da gracia divina. Él es dador de gracia divina, como nos dice en 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 14, nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Él es el dador de esa gracia, y gracia es un regalo, un don inmerecido. Él nos da su salvación por gracia. Amén. Otro punto, Claudia, y eso que estamos leyendo no más de una cita, sí, por cuestiones de tiempo, pero qué bueno que por lo menos tengan ustedes esta única cita, o ya más adelante Dios permitirá ir aclarando. Es que tenemos mucho tiempo, Claudia, para seguir haciendo los estudios. Otra actividad divina es presidir el juicio final. Solamente Dios puede presidir el juicio final, y Jesús está ahí. Así es. En Romanos capítulo 14, el versículo 10, miremos qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 14, 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él es el que va a presidir ese juicio final para las personas y para las naciones enteras. Muy bien, Andrés, vamos con otra actividad divina de Jesús. Perdonar pecados. Es que los fariseos la tenían tan clara, sí, que la única persona o el único que podía perdonar pecados es Dios. Y cuando Jesús perdona, por eso en la cita que leímos ahora, cuando Jesús le dice al paralítico: le dice hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí es cuando ellos piensan: pero ¿quién es ese que perdona pecados? Entonces, y Jesús les dice: ¿qué es más fácil? Decirle, hijo, te perdono los pecados, o levántate. Entonces, los fariseos la tenían tan clara que el único que podía perdonar pecados se llama Dios. Y Jesús tiene esta actividad divina de perdonar pecados. Jesús, siendo Dios, ahí demuestra y se evidencia de que Jesús tenía la autoridad para perdonar los pecados de la humanidad. Porque Él es Dios. Muy bien. Y la última actividad divina es que Jesús recibe adoración. Y lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Les voy a dar Mateo 14:33,
Mateo 15, 25 son algunas citas que nos confirman esto, ¿cierto? No hay menos renuncia por parte de Cristo para aceptar la adoración, como lo vemos en ángeles. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene esa experiencia con un ángel, bueno, y él se postra y el ángel dice: no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Pero en varios pasajes, por ejemplo en el de la barca, cuando él calma la tempestad, dice que ellos lo adoran y dicen: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, y dice: le adoran. Y él en ningún momento dijo: no me adoren, porque solo Dios es digno de esa adoración. Él no hace ninguna renuncia a recibir esa adoración, ¿sí? Él recibe la adoración de los hombres, aunque dijo que solo Dios debe ser adorado, pero él la recibe y no hace renuncia de ella. Entonces vemos que Jesús, es que cuántos pasajes en la Biblia se postran ante Jesús, en muchas escenas en la Biblia registra que se postran delante de él y le adoró, y él no hace ninguna repulsa. Aún desde que estaba bebé, cuando los reyes vienen, ¿sí?, del oriente a traer sus presentes, dice que ellos se adoraron ante el rey, y le trajeron estos presentes. Muy bien. Amén. Vamos a terminar hablando de esta parte, y es que Jesús siempre se comportó como Dios. Siempre, aunque era hombre, Jesús se comportó como Dios. Primero, porque recibió la aprobación del Padre en una forma única y especial. Cuando Él se bautiza, cuando está en ese momento del bautismo, dice que se abre el cielo, se escucha la voz del Padre cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y los que estaban a su alrededor escucharon estas palabras, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué más, Andrés? Bueno, también se comportó como Dios porque resucitó muertos. Y eso ahora lo vimos ahora, es que Jesús es Dios definitivamente. Recibió la aprobación del Padre, que dijiste, resucitó muertos. Enseñaba con autoridad, como ninguno otro. Que se asustaban, pero ¿quién es este? ¿Quién le dio esa autoridad a él? Es más, a los 12 años, registra la Biblia que cuando él se perdió, se quedó en Jerusalén esos 3 días, que los papás estaban desesperados buscando a su hijo, y lo encontraron en el templo enseñándole a los maestros, enseñándole en ese momento a los sacerdotes, un niño de 12 años, y se asombraban por su sabiduría, su inteligencia, su autoridad. Entonces, y dice en la Biblia que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, entonces, y en gracia. Entonces vemos que Jesús tenía esa autoridad divina. Así es, tan tremenda era esa autoridad que los fariseos se asombraban de ella y decían: pero ¿quién es este que habla de esta manera? Si es hijo de un carpintero, y sus hermanas y sus hermanos están acá con nosotros. Así es. Sí, pero se asombraban. ¿Y sabe cuál era la clave de esa autoridad de Jesús? Lo que él predicaba lo hacía. Y está en Hechos 1:1. Él predicaba, pero aplicaba lo que predicaba. No como muchos cristianos hoy, con todo amor y respeto, predican una cosa y hacen otra. Nos falta coherencia, ¿cierto? Nos falta esa integridad que nuestro Señor Jesús tenía. Y le faltaba a los fariseos esa cualidad. Total. Porque Jesús les demandó eso muchas veces. Ustedes son guías de ciegos, ¿cierto? Ustedes son ciegos, guías de ciegos. Les decía, ustedes quieren enseñarle a ellos, pero ustedes mismos están ciegos. Y por último, podemos hablar de la perfección de Cristo, ¿cierto? Él se comportó como Dios, y vemos que Jesús fue perfecto en toda su manera de vivir, Muy bien. Y hay que tener muy bien claro, Claudia, es que este estudio es basado con la Biblia. Y no podemos aceptar de los canales, no voy a mencionarlos, ya muchos conocen, de los canales que aparecen en la televisión, hablan que Jesús, el esposo de María Magdalena, o que tuvo su romance con María Magdalena, que según el evangelio de Tomás, según el evangelio de Judas, según
y entonces quieren contradecir y quieren engañar, que eso es obra del diablo, de Satanás, engañar las personas, y las personas, sí, eso sí es verdad, no leen ni la Biblia y le creen más fácil a un programa que a la palabra de Dios. Es entonces es muy triste. Entonces no nos dejemos confundir por aquellos programas, ya se suponen, supuestamente son científicos, se suponen que han demostrado todo, pero tenemos que tener esa seguridad y la convicción de la certeza de lo que dice la palabra de Dios, la seguridad, porque en la palabra de Dios, que los vimos en el estudio pasado, no hay ninguna contradicción. Amén. Muy bien. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este lindo tema que pudimos estar compartiendo con todos ustedes hoy. ¿Oras, Andrés? Amén, oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Espíritu Santo de Dios por estar en medio nuestro. Amén. Gracias por este tema tan hermoso. Hoy tratamos, Señor, así rápidamente, con alguna de las citas bíblicas sobre la divinidad tuya, mi Señor Jesús. Señor, creemos que tú eres nuestro Señor. Creemos, Señor Jesús, que tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Creador. Tú eres quien perdonas todos nuestros pecados. Tú eres quien salvaste nuestras vidas del hoyo. Tú eres quien sanas, Señor Jesús, nuestras enfermedades. Gracias, porque tú eres nuestro Señor. Bendice cada persona que ha hecho el estudio con nosotros. Bendícele, y Espíritu Santo de Dios, convéncele. Que pueda tener la claridad, la seguridad y la certeza de que tú, Señor Jesús, eres Dios. Y que como tú, ninguno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. La gloria es para ti, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar con algo, Claudia, no podemos comparar al Señor Jesús siendo Dios y Señor ni con Buda, ni con Mahoma. No podemos compararlos con ningún otro Dios, porque en este mundo dicen, pero es que Jesús es el Dios de la cristiandad, Buda, que es el mismo Jesús pero le cambian el nombre, Buda es el Dios de los budistas y Mahoma el del Islam. No, señores. Jesús es el Dios de todo. Y no podemos compararlo. Ni Buda ni Mahoma, que ellos murieron, ellos no resucitaron. Y ellos murieron y no fue a favor nuestro. Ellos no, a través de la muerte ni de Buda ni de Mahoma, no pasó nada con la muerte de ellos. No fuimos ni salvos, no nos compró a precio de sangre. En fin, todas las profecías de la Biblia hablan de la muerte y resurrección de Jesús, y no podemos compararlos con ellos. Así es, amén. Muy bien. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos el jueves. Vamos a estar estudiando la humanidad de Cristo. Así como hoy estudiamos su divinidad, también es necesario que estudiemos su humanidad. Un fuerte abrazo para todos. Una semana llena de la presencia del Señor, de bendición y de victoria en Cristo Jesús. Bendiciones. Chao, bendiciones.